Bienvenidos a este mensaje especial. Hoy quiero hablarles de algo que en algún momento todos hemos enfrentado. Los enemigos. Esos adversarios que sin motivo intentan hacernos tropezar. Pueden ser personas que nos atacan con palabras, acciones o incluso quienes ocultan su verdadera intención detrás de una sonrisa falsa. A veces, nos encontramos con quienes nos envidian, con quienes nos odian sin razón aparente, o con quienes simplemente no soportan vernos avanzar. Pero aquí hay una verdad que no podemos olvidar. No estamos solos en esta batalla. La Biblia nos enseña que los enemigos siempre han existido, pero también nos muestra cómo protegernos, cómo enfrentarlos, y lo más importante, cómo vencer sin convertirnos en lo mismo que nos ha lastimado. Este no es un mensaje cualquiera. Hoy descubriremos juntos cómo desenmascarar a un enemigo, cómo repeler sus ataques, cómo combatirlos con las armas correctas, y con qué herramientas espirituales podemos vencerlos. Porque la verdadera victoria no está en destruir a quienes nos hacen daño, sino en salir de cada prueba más fuertes, más sabios y con un corazón libre de rencor. Por eso, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez has enfrentado enemigos que han intentado derribarte? ¿Cómo has reaccionado ante sus ataques? ¿Has sentido la mano de Dios protegiéndote en los momentos más difíciles? Así que acompáñame en este recorrido, donde entenderemos cómo librarnos de los enemigos, cómo protegernos y sobre todo, cómo caminar con la seguridad de que el poder de Dios nos guarda y nos guía en todo momento. Comencemos. En la vida, inevitablemente nos encontraremos con personas que intentarán perjudicarnos. A veces, la injusticia parece reinar y nos preguntamos por qué quienes actúan con maldad prosperan mientras quienes se esfuerzan en hacer el bien enfrentan dificultades. Pero la palabra de Dios nos da claridad en medio de la confusión. En el Salmo 37, 1-2, encontramos un consejo sabio. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A simple vista, los malvados pueden parecer invencibles, intocables e incluso exitosos. Pero su gloria es pasajera. La hierba que hoy luce frondosa, mañana se seca y desaparece. Así es el destino de aquellos que prosperan a costa de la injusticia. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando vemos a alguien que engaña, miente y traiciona, y aún así le va bien? La primera reacción humana es la indignación. Nos llenamos de rabia e impotencia. Y algunos incluso se preguntan si vale la pena seguir haciendo lo correcto. Pero este pasaje nos da un llamado a la calma y la confianza. Dios nos dice: no te desesperes. No dejes que la envidia o la ira consuman tu corazón. Porque lo que parece prosperar sin fundamento pronto caerá. La clave está en no dejarse atrapar por el resentimiento. Cuando enfocamos nuestra mirada en la vida de los injustos, desviamos nuestra atención de Dios. Y ahí es donde el enemigo gana terreno. Pero cuando comprendemos que la verdadera justicia no proviene del hombre, sino de Dios, encontrando paz y dirección. Hay personas que al ver la maldad a su alrededor, deciden pagar con la misma moneda. Justifican sus malas acciones diciendo que al parecer, ser honesto no trae recompensa. Pero este es un engaño. Mantenerse firme en la verdad siempre tendrá su recompensa. Pensemos en un empresario que decidió construir su negocio con esfuerzo y honestidad. Mientras él avanzaba lentamente, su competencia utilizaba sobornos, engaños y trampas para crecer rápidamente. A simple vista, parecía que la injusticia triunfaba. Pero los años pasaron y lo que no tenía base firme terminó cayendo. Las malas prácticas fueron expuestas y la misma gente que admiraba a ese empresario corrupto lo abandonó. En cambio, aquel que se mantuvo íntegro ganó algo que el dinero no puede comprar: respeto, estabilidad y la bendición de Dios.
Lo mismo ocurre en nuestra vida. Puede que en este momento sientas que la injusticia te rodea, que personas deshonestas están prosperando mientras tú enfrentas dificultades. Pero Dios nos llama a perseverar, confiar y esperar en Él. Si dejamos que la frustración nos consuma, perdemos de vista la promesa que Dios nos ha dado. ¿Y qué debemos hacer entonces? Primero, no dejarnos arrastrar por el enojo ni el resentimiento. La ira solo nos envenena y nos aleja del propósito de Dios. Segundo, hay que recordar que la justicia de Dios es perfecta y llega en el momento preciso. Puede tardar a nuestros ojos, pero nunca falla. Y tercero, seguir actuando con rectitud sin desviarnos del camino correcto. La mayor victoria sobre los enemigos no es destruirlos, sino permanecer firmes en la voluntad de Dios sin ser contaminados por su maldad. Oración. Señor, a veces me cuesta comprender por qué los injustos parecen prosperar mientras los que caminan en tu voluntad enfrentan dificultades. Hoy te entrego mis preocupaciones, mis frustraciones y mis dudas. Ayúdame a no envidiar ni impacientarme, sino a confiar en que tú eres el juez perfecto. Enséñame a mantenerme firme en la verdad, sabiendo que mi recompensa proviene de ti y no del mundo. Dame paz para esperar y fortaleza para no apartarme del camino correcto. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora quiero saber de ustedes. ¿Han vivido alguna situación en la que la injusticia parecía reinar, pero con el tiempo vieron la mano de Dios actuando? ¿Cómo lograron mantenerse firmes en la fe a pesar de lo que veían a su alrededor? Los invito a compartir su testimonio en los comentarios para que juntos podamos fortalecernos y recordar que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Seguimos explorando la sabiduría de la palabra. Y ahora nos encontramos con un principio poderoso que nos enseña que no siempre los enemigos deben ser combatidos con confrontación directa. A veces, cuando nuestra vida está alineada con Dios, Él mismo se encarga de cambiar el corazón de quienes se oponen a nosotros. Proverbios 16:7 nos dice: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo nos revela que la clave no está en tratar de ganar discusiones o vengarnos de quienes nos han hecho daño, sino en vivir de una manera que agrade a Dios. Cuando caminamos en integridad y obediencia, el Señor puede obrar de maneras que ni siquiera imaginamos, transformando la hostilidad en armonía, o incluso alejando de nuestro camino a aquellos que nos desean el mal. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo debemos actuar ante un enemigo que nos ataca sin razón? La reacción más común es responder con la misma actitud. Pero la Biblia nos enseña que hay un camino más alto. Primero, debemos mantenernos firmes en la justicia de Dios y no caer en provocaciones. Los enemigos a menudo buscan desestabilizarnos, hacernos reaccionar con ira o hacernos sentir derrotados. Pero cuando mantenemos la calma y actuamos con rectitud, los dejamos sin armas contra nosotros. Segundo, debemos orar por la paz. Aunque parezca difícil, la oración tiene un poder transformador no solo en nosotros, sino también en aquellos que nos adversan. Dios puede cambiar corazones, y muchas veces el enemigo que hoy nos causa problemas, mañana puede convertirse en alguien que nos respeta o incluso en un aliado. Y tercero, no debemos olvidar que es Dios quien cambia las circunstancias. No necesitamos manipular la situación ni buscar venganza. Nuestra responsabilidad es seguir agradando al Señor y Él se encargará del resto. Veamos un caso real. Un hombre trabajaba en una empresa donde un compañero sentía envidia de su éxito y empezó a sabotearlo, difundiendo mentiras para desacreditarlo ante sus superiores. Todo parecía en su contra, y tenía razones de sobra para responder con enojo o buscar justicia por sus propios medios. Pero en lugar de eso, decidió mantenerse firme en su ética, seguir trabajando con excelencia y no dejarse afectar por los ataques.
Con el tiempo, los mismos superiores que habían escuchado rumores en su contra comenzaron a notar su verdadero carácter y la calidad de su trabajo. No solo se dieron cuenta de la falsedad de las acusaciones, sino que también promovieron al hombre, mientras que su agresor terminó quedando en evidencia y perdió toda credibilidad. Aquí vemos claramente cómo cuando nuestros caminos agradan a Dios, Él mismo se encarga de corregir las cosas a su debido tiempo. Puede ser que el enemigo cambie su actitud y busque la paz con nosotros. O puede ser que Dios lo aleje de nuestro entorno. En ambos casos, la clave no está en nuestra lucha, sino en nuestra fidelidad a Dios. Oración. Señor, quiero que mi vida refleje tu voluntad. Ayúdame a no reaccionar con enojo ni con temor cuando enfrente adversidad, sino a actuar con sabiduría y confianza en ti. Si hay enemigos que me rodean, transforma sus corazones o aléjalos de mi camino según tu voluntad. Que mi conducta siempre sea agradable a ti, para que pueda ver tu justicia en acción. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han visto alguna vez cómo Dios ha cambiado la actitud de alguien que les adversaba? ¿O han experimentado cómo mantenerse fieles al Señor que ha traído paz a una situación que parecía imposible? Compartan sus testimonios en los comentarios y juntos aprendamos cómo la obediencia a Dios puede cambiar hasta los corazones más duros. A medida que profundizamos en la palabra, descubrimos que no todas las batallas están destinadas a ser peleadas por nuestras propias fuerzas. Hay momentos en los que por más que queramos defendernos, lo mejor que podemos hacer es dar un paso atrás y confiar en que Dios tomará el control. Éxodo 14:14 nos dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en los enfrentamientos de la vida. A veces, nuestros enemigos parecen demasiado poderosos, nuestras luchas demasiado grandes, y sentimos la necesidad de actuar por nuestra cuenta. Pero Dios nos dice: detente, confía en mí, y observa cómo yo obro a tu favor. Uno de los errores más comunes cuando enfrentamos oposición es creer que la victoria depende únicamente de nuestra habilidad para pelear, argumentar o defendernos. Pero cuando intentamos luchar en nuestras propias fuerzas, terminamos agotados y muchas veces, derrotados. La clave de este pasaje está en aprender a discernir cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de dejar que Dios actúe. Primero, debemos reconocer que hay batallas que no nos corresponden, sino que son parte del plan de Dios. No significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, sino que hay situaciones en las que nuestra mejor estrategia es confiar en que Dios intervendrá a su manera y en su tiempo perfecto. Segundo, es fundamental mantener la calma y no caer en la desesperación. Los enemigos quieren que reaccionemos con miedo, con ira o con desesperanza. Pero la paz que viene de Dios nos permite esperar con fe en medio de la tormenta. Y tercero, debemos recordar que cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está asegurada. No hay fuerza humana que pueda resistir su poder, y no hay injusticia que permanezca en pie cuando Él decide actuar. Veamos una historia diferente. Un hombre trabajó toda su vida con esfuerzo y honestidad, ahorrando para abrir su propia tienda de alimentos en su comunidad. Durante meses, puso todo su empeño en hacer que su negocio creciera. Sin embargo, un día recibió una notificación legal que lo sorprendió. Una gran cadena de supermercados estaba reclamando su ubicación y tenía los medios para desalojarlo. Todo indicaba que iba a perder su negocio. La preocupación lo invadió, y pensó en pelear con todos los recursos legales a su alcance. Pero en oración sintió que debía esperar y confiar en Dios. En lugar de entrar en pánico, decidió seguir trabajando, confiando en que Dios haría justicia. Justo cuando parecía que no había solución, la gran cadena canceló sus planes de expansión en esa área y su negocio quedó intacto. Lo que parecía una batalla perdida terminó resolviéndose sin que él tuviera que pelear.
Esta historia está inspirada en muchas situaciones reales que han ocurrido en diferentes partes del mundo, donde personas han enfrentado conflictos legales o amenazas de perderlo todo, y han visto la mano de Dios actuar a su favor. Este pasaje nos enseña que Dios ve lo que nosotros no vemos y obra a nuestro favor incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. No siempre la justicia es inmediata, pero es segura. Cuando aprendemos a confiar en que Él pelea por nosotros, dejamos de lado la ansiedad y encontramos paz en medio de cualquier conflicto. Oración. Señor, muchas veces quiero pelear mis propias batallas y olvido que tú eres mi defensor. Hoy elijo confiar en ti. Si hay enemigos que se levantan contra mí, te entrego la situación, sabiendo que tú pelearás por mí. Dame paciencia para esperar y fe para ver tu mano obrar. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escucharlos. ¿Han vivido una situación donde sintieron la tentación de defenderse, pero decidieron confiar en Dios y vieron cómo Él obró? Compartan su testimonio en los comentarios y fortalezcamos nuestra fe juntos. Siguiendo con el mensaje que nos dejó Éxodo 14:14. Encontramos otro principio fundamental en Romanos 12:19, que nos recuerda que la venganza no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. El pasaje nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando enfrentamos la injusticia, el dolor y la traición, la reacción natural es querer hacer justicia por nuestra propia mano. Sentimos que si no actuamos, el culpable quedará impune. Pero este versículo nos enseña una verdad profunda. La justicia de Dios es perfecta y llega en el momento exacto. El problema de tomar venganza es que nos convierte en lo mismo que combatimos. La venganza nos envenena, nos roba la paz y nos aparta del propósito de Dios. Cuando intentamos hacer justicia por nuestra cuenta, muchas veces nos equivocamos porque actuamos desde la emoción del momento. En cambio, cuando dejamos la justicia en manos de Dios, no solo nos libramos del peso del rencor, sino que permitimos que Él actúe con sabiduría y rectitud. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos la tentación de devolver mal por mal? Primero, hay que recordar que Dios ve todo y nada queda impune ante Él. Aunque parezca que los injustos siguen adelante sin consecuencias, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Segundo, liberar nuestro corazón del deseo de venganza. No significa ignorar el daño que nos han hecho, sino decidir conscientemente no permitir que el resentimiento nos consuma. Y tercero, enfocarnos en avanzar en vez de mirar atrás. Cuando dejamos la venganza en manos de Dios, nos liberamos de una carga y podemos seguir creciendo en su propósito. Un ejemplo real de esto es la historia de Astrid Medina, una caficultora de Planadas, Tolima, Colombia. En 1985, su padre fue asesinado por miembros de las FARC, un evento que marcó su vida profundamente. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, Astrid decidió enfocarse en construir un legado de esfuerzo y resiliencia. Con el tiempo, logró perdonar a los responsables de la muerte de su padre, lo que le permitió sanar y prosperar en su labor. Hoy en día, su café es reconocido internacionalmente, y ella atribuye su éxito a la capacidad de dejar el rencor atrás y confiar en la justicia de Dios. Fuente: El País, 2024. Este pasaje nos desafía a confiar en que Dios siempre hace justicia, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Puede que hoy sintamos rabia o dolor por algo que nos han hecho, pero la verdadera victoria no está en ver caer a nuestros enemigos, sino en seguir adelante sin que la amargura nos atrape. Oración. Señor, ayúdame a dejar de lado cualquier deseo de venganza y a confiar en tu justicia perfecta. Dame la fortaleza para perdonar a quienes me han hecho daño y la sabiduría para seguir adelante con un corazón libre de rencor.
Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escucharlos. ¿Han experimentado situaciones en las que al dejar la justicia en manos de Dios encontraron paz y crecimiento personal? ¿Cómo el acto de perdonar ha transformado sus vidas? Compartan sus experiencias en los comentarios para que juntos podamos edificarnos en la fe. Siguiendo con el mensaje de Romanos 12:19, donde aprendimos que la venganza le pertenece a Dios y que la verdadera justicia viene de Él, encontramos ahora un desafío aún mayor en las palabras de Jesús. Mateo 5:44 nos dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este pasaje nos confronta, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Amar a quienes nos han hecho daño, bendecir a aquellos que nos maldicen y orar por quienes nos persiguen no es fácil. Pero aquí Jesús nos muestra un camino de victoria que trasciende la lógica del mundo. Cuando alguien nos hiere, lo primero que sentimos es enojo, resentimiento o incluso odio. Nuestra carne nos pide venganza, nos dice que devolvamos el daño. Pero Jesús nos llama a actuar de una manera completamente diferente. No solo nos dice que no tomemos venganza, sino que amemos activamente a nuestros enemigos. Y aquí hay una clave importante. Amar no significa justificar sus acciones o permitir que sigan dañándonos, sino romper el ciclo de odio en nuestro corazón. Cuando respondemos al mal con amor, desarmamos a nuestros enemigos y dejamos espacio para que Dios haga su obra. Pero, ¿cómo es posible amar a alguien que nos ha herido profundamente? Primero, debemos entender que el amor del que habla Jesús no es un sentimiento, sino una decisión. No se trata de sentir afecto por nuestros enemigos, sino de decidir no responder con odio. Segundo, bendecir a los que nos maldicen significa no maldecirlos de vuelta, sino desearles el bien. Y tercero, orar por ellos no significa que debamos estar de acuerdo con sus acciones, sino que entregamos su vida a Dios y permitimos que Él se encargue de transformar sus corazones. Un caso real que ilustra este principio es el de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que durante la Segunda Guerra Mundial fue arrestada y llevada a un campo de concentración junto a su familia por ayudar a judíos a escapar de los nazis. Su hermana murió en el campo y ella sufrió un enorme dolor. Años después, Corrie predicaba sobre el perdón cuando un exguardia del campo de concentración se le acercó. El hombre le pidió perdón por lo que había hecho. Y en ese momento, ella sintió la lucha en su corazón. Todo en su interior quería rechazarlo, pero recordó las palabras de Jesús. Con gran esfuerzo, decidió extenderle la mano y perdonarlo. En su testimonio, ella cuenta que en ese instante sintió como el amor de Dios la llenaba y la liberaba del rencor. Este pasaje no se trata de justificar el mal, sino de elegir la libertad del perdón en lugar de la prisión del odio. Cuando oramos por quienes nos han herido, algo en nosotros cambia. Ya no somos esclavos del resentimiento, sino que nos convertimos en reflejos del amor de Dios. Oración. Señor, este mandamiento es difícil, pero quiero obedecerte. Ayúdame a amar como tú amas, a bendecir en lugar de maldecir y a orar por aquellos que me han herido. No quiero vivir atrapado en el resentimiento, sino caminar en la libertad de tu amor. Dame fuerzas para perdonar y confiar en que tú eres quien transforma los corazones. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora los invito a reflexionar. ¿Alguna vez han experimentado el poder del perdón en una situación difícil? ¿Han visto cómo el amor de Dios puede cambiar la vida de alguien que antes les hizo daño? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos aprendamos más sobre el poder de amar como Cristo nos enseñó. Continuando con el poderoso mensaje de Mateo 5:44, donde Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, llegamos ahora a un pasaje que nos recuerda que a pesar de los peligros y ataques que podamos enfrentar, la protección de Dios es real y nos rodea como un escudo.
Salmo 91, 7 nos dice: Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo es una promesa de seguridad divina en medio del caos. Muchas veces sentimos que estamos rodeados de adversidades, que los ataques vienen de todas partes y que nuestros enemigos parecen multiplicarse. Pero aquí Dios nos dice que, aunque la destrucción alcance a muchos, su protección nos guarda y nos mantiene firmes. Esta no es una garantía de que nunca enfrentaremos dificultades, sino una confirmación de que el mal no tendrá poder sobre nosotros si estamos bajo la cobertura de Dios. Pero, ¿cómo vivimos bajo esta protección? Primero, debemos confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias fuerzas. La seguridad no viene de nuestras estrategias o de cuánto nos esforcemos en protegernos, sino de estar bajo su abrigo. Segundo, es crucial mantener una vida de oración y comunión con Él. No podemos esperar recibir su protección si vivimos alejados de su presencia. Y tercero, debemos declarar con fe sus promesas. No basta con conocerlas. Necesitamos creerlas y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Un ejemplo real que ilustra esta promesa ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas. En medio de la tragedia, se reportaron casos de personas que por razones aparentemente insignificantes, como perder el tren, quedarse atrapados en el tráfico o sentir en su corazón que debían tomar otra ruta, no llegaron a su oficina ese día y salvaron sus vidas. Muchos de ellos testificaron que sintieron una voz interior diciéndoles que no fueran a trabajar o que cambiaran su rutina habitual. Este tipo de testimonios nos recuerdan que Dios sigue protegiendo a los que confían en Él, aun cuando no entendemos su intervención en el momento. Este pasaje nos da la certeza de que no importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuántos enemigos se levanten, Dios tiene el control. Puede que veamos caer a muchos a nuestro alrededor, pero si permanecemos en su voluntad, Él nos sostendrá. Oración. Señor, en un mundo lleno de peligros y ataques, elijo confiar en tu protección. No importa cuántos enemigos se levanten contra mí. Sé que estoy bajo tu cuidado. Dame la fe para caminar con seguridad, sin temor a lo que pueda suceder a mi alrededor. Gracias porque en ti estoy a salvo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han vivido experiencias donde sintieron la protección de Dios en medio de una situación peligrosa? ¿Han visto cómo, cuando todo parecía estar en su contra, Dios los guardó de manera milagrosa? Compartan su testimonio en los comentarios y animémonos unos a otros con las maravillas que Dios sigue haciendo. Siguiendo con el mensaje de Salmo 91, 7, donde vimos cómo Dios nos protege incluso en medio del caos. Ahora encontramos una declaración aún más poderosa en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia de mí vendrá, dijo Jehová. Este pasaje nos da la certeza de que aunque el enemigo intente dañarnos, sus planes no tendrán éxito. La frase ninguna arma forjada nos muestra que aunque haya estrategias y ataques preparados contra nosotros, no llegarán a cumplir su propósito. Esto no significa que nunca enfrentaremos oposición, sino que cuando estamos bajo la cobertura de Dios, todo lo que se levante en nuestra contra será neutralizado. A lo largo de la vida, enfrentaremos críticas, calumnias y hasta intentos de destrucción por parte de aquellos que desean vernos caer. Pero aquí Dios nos da dos promesas. Primero, ninguna arma forjada prosperará. Es decir, los planes del enemigo pueden formarse, pero no tendrán éxito contra nosotros si permanecemos en la voluntad de Dios. Y segundo, toda lengua que se levante contra nosotros será condenada.
Cuando somos acusados injustamente, cuando los enemigos nos difaman, Dios nos vindicará. Entonces, ¿cómo enfrentamos estos ataques? Primero, sin miedo. Cuando sabemos que Dios nos defiende, no necesitamos caer en la desesperación ni preocuparnos por lo que digan o hagan contra nosotros. Segundo, manteniéndonos firmes en la verdad. No respondamos con el mismo nivel de maldad que nuestros adversarios, sino con integridad y confianza en que Dios peleará por nosotros. Y tercero, declarando esta promesa sobre nuestra vida. Cuando enfrentemos oposición, recordemos en oración que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Un ejemplo real de esta promesa lo encontramos en la historia de John Newton, el autor del famoso himno Sublime Gracia. Newton era un comerciante de esclavos que tras un encuentro con Dios, dejó atrás su vida pasada y se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Sin embargo, su conversión no fue bien vista por todos. Fue perseguido y difamado por aquellos que no querían que su testimonio fuera escuchado. A pesar de las acusaciones y ataques, se mantuvo firme en su fe. Y Dios lo usó para impactar a generaciones enteras. Su vida es un ejemplo de cómo cuando Dios tiene un propósito para nosotros, ningún enemigo podrá detenerlo. Este pasaje nos recuerda que Dios es nuestro escudo y nuestro defensor. Puede que los ataques vengan, pero no tendrán el poder de destruirnos, porque nuestra protección viene del Señor. Oración. Señor, gracias porque en ti tengo seguridad. Aunque el enemigo intente atacarme, sé que sus planes no prosperarán porque tú eres mi escudo. Ayúdame a confiar en tu justicia y a no temer las acusaciones o ataques que vengan en mi contra. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que tu justicia se manifestará en mi vida. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han vivido situaciones donde sintieron ataques o injusticias, pero vieron cómo Dios los protegió y los defendió? Compartan su testimonio en los comentarios y fortalezcamos nuestra fe juntos. Siguiendo con la certeza de Isaías 54:17, donde vimos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Llegamos a una promesa aún más reconfortante en 2 de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos adversidades, Dios no solo nos protege, sino que nos libra de toda obra maligna. El enemigo intentará muchas cosas: difamarnos, hacernos tropezar y destruir nuestro propósito. Pero Dios nos promete que ningún plan del mal tendrá éxito contra nosotros. Su protección no es momentánea, sino que nos preserva hasta el final, asegurándonos la victoria eterna en su reino. Sin embargo, muchas veces sentimos que el mal avanza y que Dios guarda silencio. Nos preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo permitirás que el enemigo se salga con la suya? Pero aquí encontramos una verdad fundamental. Dios nos libra en su tiempo y de acuerdo con su propósito. No siempre nos evita el problema, pero sí nos da la salida. No siempre nos quita la batalla, pero nos asegura la victoria. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que el mal nos rodea? Primero, no desesperarnos. El enemigo quiere vernos caer en miedo y ansiedad, pero Dios nos llama a confiar en que su rescate llegará. Segundo, mantenernos firmes en la fe. Cuando el mal intenta apartarnos del camino de Dios, debemos aferrarnos aún más a su palabra y sus promesas. Y tercero, dar gloria a Dios en medio de la prueba. Pablo, quien escribió este versículo, entendía que aunque enfrentaba persecución y peligro, su victoria ya estaba asegurada en Cristo. Un caso real que ilustra esta promesa es la historia de Richard Wurmbrand, un pastor cristiano de Rumania que durante el régimen comunista fue encarcelado y torturado por su fe. Durante 14 años, enfrentó todo tipo de abusos por predicar el Evangelio. Sin embargo,
Nunca negó su fe y contra todo pronóstico, sobrevivió a la persecución. Tras su liberación, fundó La Voz de los Mártires, un ministerio que ayuda a cristianos perseguidos en todo el mundo. Su testimonio es un recordatorio de que aunque el enemigo intente destruirnos, Dios nos guarda y nos libra del mal. Fuente: Voz de los Mártires, 1967. Este pasaje nos enseña que la victoria sobre el mal no siempre es inmediata, pero es segura. Puede que hoy estemos en la batalla, pero Dios nos preserva hasta el final y su justicia se manifestará. Oración. Señor, en un mundo lleno de maldad y adversidad, elijo confiar en ti. Sé que me librarás de toda obra maligna y que mi vida está en tus manos. Ayúdame a mantenerme firme, a no temer y a dar gloria a tu nombre incluso en medio de la prueba. Gracias porque mi destino no lo decide el enemigo, sino tu amor y tu poder. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Han vivido experiencias donde sintieron que el enemigo intentó destruirlos, pero Dios los libró de manera milagrosa? ¿Cómo han visto su protección en medio de la adversidad? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos fortalezcamos nuestra fe. Siguiendo con la promesa de 2 de Timoteo 4:18, donde vimos que Dios nos libra de toda obra maligna y nos preserva hasta el final. Ahora encontramos un pasaje que nos muestra cómo el Señor no solo nos protege, sino que también desbarata los planes de nuestros enemigos y los hace huir delante de nosotros. Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Este pasaje nos recuerda que la victoria en nuestras batallas no depende de nuestra fuerza, sino de la intervención de Dios. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos enemigos de diferentes formas. Personas que buscan hacernos daño, situaciones injustas, obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero aquí Dios nos dice que aunque los enemigos vengan organizados, con un solo propósito, Él los dispersará en todas direcciones. El enemigo puede trazar planes contra nosotros, pero cuando Dios pelea por nosotros, esos planes fracasan. Pero, ¿cómo se manifiesta esta promesa en nuestra vida? Primero, confiando en que Dios pelea nuestras batallas. No tenemos que responder a cada ataque con nuestras fuerzas, sino con fe en que Él nos defiende. Segundo, manteniendo una actitud de obediencia y fidelidad. Este versículo es parte de una serie de bendiciones que Dios promete a quienes permanecen en su camino. Y tercero, reconociendo que el enemigo no tiene poder sobre nosotros si estamos bajo la cobertura de Dios. Él puede intentarlo, pero no podrá prevalecer. Un ejemplo real de esta promesa lo vemos en la vida de William Wilberforce, un político y reformador británico que luchó incansablemente contra la esclavitud a finales del siglo XVIII. Durante años, enfrentó enemigos poderosos. Comerciantes de esclavos, políticos corruptos y personas que querían silenciarlo. Recibió amenazas de muerte, fue difamado y tratado como un enemigo del sistema. Pero se mantuvo firme en su convicción y su fe en Dios. Finalmente en 1807, después de casi 2 décadas de lucha, logró la abolición del comercio de esclavos en el Imperio Británico. Sus enemigos, que al principio parecían invencibles, fueron dispersados y su causa triunfó. Fuente: The Abolition of the Slave Trade Act, 1807. Este pasaje nos enseña que Dios no solo nos libra del mal, sino que derrota a nuestros adversarios y hace que huyan. No importa cuán organizados o poderosos parezcan, si Dios está de nuestro lado, la victoria está asegurada. Oración. Señor, hoy declaro que mis enemigos no prevalecerán contra mí, porque tú peleas mis batallas. Confío en que todo plan del enemigo contra mi vida será desbaratado y que aquellos que intentan hacerme daño huirán delante de ti. Ayúdame a permanecer firme en la fe, a no temer y a confiar en tu protección y justicia.
Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Han visto alguna vez cómo Dios ha frustrado los planes del enemigo en su vida? ¿Han experimentado situaciones donde quienes intentaban dañarlos terminaron huyendo en derrota? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos fortalezcamos nuestra fe. Siguiendo con la promesa de Deuteronomio 28, 7, donde vimos cómo Dios derrota a nuestros enemigos y los hace huir. Ahora encontramos en Salmo 3:3 un recordatorio de que incluso en medio de los ataques más duros, Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. El versículo dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Este pasaje nos muestra que Dios no solo nos defiende, sino que nos restaura y nos llena de dignidad. Muchas veces, los ataques de nuestros enemigos no son físicos, sino emocionales y espirituales. Hay personas que intentan humillarnos, desacreditarnos y hacernos sentir derrotados. Pero aquí la Escritura nos recuerda 3 verdades poderosas. Primero, Dios es nuestro escudo. No importa cuántas flechas se lancen contra nosotros, Él nos cubre con su protección. Segundo, Él es nuestra gloria. Esto significa que nuestra identidad y valor no dependen de lo que otros digan o hagan contra nosotros, sino de lo que Dios dice de nosotros. Y tercero, Él es quien levanta nuestra cabeza. Cuando el enemigo intenta hacernos sentir derrotados, Dios nos levanta y nos da fuerzas para seguir adelante. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta protección en nuestra vida diaria? Primero, no creyendo las mentiras del enemigo. A veces, los ataques más peligrosos no vienen de afuera, sino de nuestra propia mente. Cuando empezamos a dudar de nuestro valor. Segundo, permaneciendo en la presencia de Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más experimentamos su protección y restauración. Y tercero, declarando esta verdad sobre nuestra vida. No importa lo que otros intenten hacer en nuestra contra, si Dios es nuestro escudo, nadie puede destruirnos. Un ejemplo real de esta promesa lo vemos en la historia de Joseph Kipechoge, un hombre originario de Kenia que tras quedar huérfano a una edad temprana, sufrió el desprecio y el rechazo de quienes lo rodeaban. Le dijeron que no tenía futuro, que nunca lograría nada. Pero en vez de rendirse, confió en Dios, se aferró a su fe y trabajó con determinación. Años después, se convirtió en un reconocido líder comunitario, ayudando a cientos de niños huérfanos a encontrar educación y oportunidades. Dios no solo lo protegió del daño emocional y social, sino que levantó su cabeza y lo restauró. Fuente: African Community Leadership Forum, 2019. Este pasaje nos enseña que no importa cuánto intenten humillarnos o derribarnos, Dios es quien nos protege y nos restaura. Cuando todo parece perdido, cuando nos sentimos sin fuerzas, Él es quien nos levanta y nos da nueva esperanza. Oración. Señor, gracias porque en medio de la adversidad, tú eres mi escudo. No importa lo que el enemigo haga en mi contra, sé que mi seguridad está en ti. Ayúdame a recordar que mi identidad no depende de lo que otros digan, sino de lo que tú dices de mí. Levanta mi cabeza cuando me sienta derrotado y lléname de tu paz. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Han pasado por momentos donde sintieron que el enemigo intentó humillarlos, pero Dios los levantó? ¿Han experimentado la protección del Señor en medio de ataques emocionales o espirituales? Compartan su testimonio en los comentarios y animémonos unos a otros con el poder restaurador de Dios. Seguimos desde la enseñanza de Salmo 3:3, donde vimos que Dios es nuestro escudo y quien levanta nuestra cabeza. Ahora llegamos a un pasaje que nos advierte sobre el verdadero enemigo que muchas veces opera en lo oculto: Satanás y sus estrategias para hacernos caer. Primera de Pedro 5:8-9 nos dice: Sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este pasaje nos revela una gran verdad. Nuestro enemigo no es solo de carne y hueso, sino espiritual. Muchas veces pensamos en nuestros adversarios como personas que nos calumnian, nos traicionan o intentan hacernos daño. Pero detrás de toda oposición injusta, detrás del desánimo, de la duda, del miedo, hay una guerra espiritual en la que Satanás busca destruir nuestra fe. Aquí Pedro nos da dos instrucciones claras. Primero, ser sobrios y velar. Esto significa estar atentos, no subestimar los ataques del enemigo ni vivir en distracción espiritual. Segundo, resistir firmes en la fe. No se trata de enfrentar al diablo con nuestra propia fuerza, sino con la autoridad de Dios, permaneciendo anclados en su palabra. Pero, ¿cómo podemos resistir cuando el enemigo ataca? Primero, identificando sus estrategias. Satanás usa la mentira, la confusión, el desánimo y la tentación para hacernos caer. Segundo, permaneciendo en la oración y en la comunión con Dios. La oración no es solo una defensa, sino un arma poderosa contra las fuerzas del mal. Y tercero, recordando que no estamos solos. Pedro nos dice que todos los creyentes en el mundo enfrentan las mismas luchas, lo que significa que Dios nos ha dado una comunidad para apoyarnos y fortalecernos mutuamente. Un caso real que ejemplifica este pasaje es la historia de David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. En la década de 1970, este hombre fue uno de los asesinos en serie más temidos en Estados Unidos, alegando que escuchaba voces demoníacas que lo llevaban a matar. Fue arrestado en 1977 y condenado a cadena perpetua. Durante años vivió en oscuridad, dominado por la culpa y el tormento espiritual. Sin embargo, en prisión, alguien le compartió el Evangelio y él decidió entregar su vida a Cristo. Hoy, desde la cárcel, se ha convertido en un testimonio de cómo el poder de Dios puede romper las cadenas del enemigo. Fuente, Testimonio de David Berkowitz, 1998. Este pasaje nos recuerda que el enemigo está activo, pero no es invencible. Dios nos ha dado las herramientas para resistirlo y vencerlo. No estamos indefensos, sino que tenemos la armadura de Dios y su Espíritu en nosotros. Oración. Señor, ayúdame a estar alerta ante las trampas del enemigo. No quiero ser ingenuo ni ignorar que hay una batalla espiritual a mi alrededor. Dame discernimiento para reconocer sus ataques y la fortaleza para resistir, confiando en tu poder. Gracias porque en ti tengo la victoria. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Han sentido ataques del enemigo en su vida? ¿Cómo han resistido en fe y visto a Dios darles la victoria? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos aprendamos a ser firmes en la lucha espiritual. Siguiendo con la enseñanza de 1 de Pedro 5:8-9, donde aprendimos que debemos estar alerta y resistir al enemigo con firmeza en la fe. Ahora encontramos en 2 de Samuel 22:3-4 un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en la batalla. El pasaje dice: Mi Dios, mi fortaleza. En Él confiaré. Mi escudo. Y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio. Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Este pasaje es parte de un cántico de victoria del rey David, quien experimentó en carne propia la persecución, la traición y los ataques constantes de sus enemigos. A lo largo de su vida, enfrentó innumerables peligros, desde el rey Saúl que intentó matarlo hasta sus propias batallas internas y errores. Pero en medio de todo, su confianza siempre estuvo en Dios.
David no veía al Señor como una simple ayuda, sino como su fortaleza absoluta, su escudo protector, su refugio y su salvación. Cuando nos enfrentamos a enemigos, ya sean personas que nos atacan o circunstancias que nos oprimen, necesitamos un lugar de seguridad. A veces, intentamos encontrarlo en la fuerza humana, en estrategias propias o en el apoyo de otros. Pero este pasaje nos dice que el verdadero refugio no está en este mundo, sino en Dios mismo. ¿Qué significa hacer de Dios nuestro refugio? Primero, depositar nuestra confianza en Él y no en nuestras propias habilidades. No siempre tenemos la capacidad de cambiar la situación, pero sí podemos elegir confiar en que Dios tiene el control. Segundo, invocar su nombre en tiempos de angustia. Cuando clamamos a Dios con fe, su respuesta no tarda en llegar. Y tercero, vivir con la certeza de que su salvación es real. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Dios es nuestro escudo, nada podrá destruirnos. Un ejemplo real que refleja este pasaje es la historia de Louis Zamperini, un atleta olímpico y soldado estadounidense que durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a un accidente aéreo y quedó a la deriva en el Océano Pacífico durante 47 días. Fue capturado por el ejército japonés y sometido a torturas en un campo de prisioneros de guerra. Durante años, vivió con traumas y pesadillas por todo lo que había sufrido. Pero cuando entregó su vida a Cristo, experimentó una paz y una fortaleza que jamás había conocido. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede ser nuestro refugio incluso en las circunstancias más extremas. Fuente, libro y película Unbroken, 2010. Este pasaje nos enseña que cuando hacemos de Dios nuestra fortaleza, no hay enemigo que pueda derrotarnos. Puede que la batalla sea dura, pero nuestra victoria está asegurada en Él. Oración. Señor, en este mundo enfrentamos muchos ataques y desafíos, pero hoy decido hacer de ti mi refugio. No quiero confiar en mis propias fuerzas, sino en tu poder. Tú eres mi escudo y mi salvación, y en ti encuentro paz en medio de la tormenta. Gracias porque sé que al invocar tu nombre, seré salvo de mis enemigos. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Han pasado por momentos donde sintieron que todo estaba en su contra, pero encontraron refugio en Dios? ¿Han experimentado su protección cuando parecía que no había salida? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos fortalezcamos nuestra fe en el Dios que es nuestra fortaleza. Siguiendo con la enseñanza de 2 de Samuel 22:3-4, donde aprendimos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Llegamos ahora a un pasaje que nos llama a actuar con un amor radical. Lucas 6:27-28 nos dice: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Este pasaje es muy parecido a Mateo 5:44, donde Jesús dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ambos versículos provienen de la enseñanza de Jesús y comparten el mismo mensaje central. Amar a los enemigos, responder con bien al mal y orar por quienes nos atacan. Sin embargo, hay una diferencia importante entre ellos. Mateo 5:44 pone más énfasis en la oración por los que nos persiguen, es decir, en interceder por quienes nos hacen daño. En cambio, Lucas 6:27-28 amplía el concepto y nos llama también a hacer bien a nuestros enemigos y a bendecirlos, no solo a orar por ellos. Este llamado va más allá del perdón. Nos impulsa a actuar con bondad, incluso cuando nos han hecho daño. Pero, ¿cómo podemos amar a quienes nos han lastimado? Primero, entendiendo que el amor del que habla Jesús no es emocional, sino una decisión basada en la obediencia a Dios. No se trata de sentir afecto por nuestros enemigos, sino de elegir no responder con odio.
Segundo, haciendo el bien activamente, incluso cuando la otra persona no lo merece. Y tercero, bendiciendo en lugar de maldecir. Lo que significa desear el bien a los demás, confiando en que Dios es el único juez. Un ejemplo real que ilustra esta enseñanza es la historia de Gordon Wilson, un cristiano irlandés que perdió a su hija en un atentado del IRA en 1987. En lugar de responder con odio, Wilson declaró públicamente que perdonaba a los responsables y pidió que cesaran los actos de violencia. Sus palabras impactaron a toda una nación. Y su testimonio de amor y perdón ayudó a cambiar la narrativa del conflicto en Irlanda del Norte. Fuente, The Times, 1987. Este pasaje nos recuerda que el amor y el bien tienen más poder que el odio y la venganza. Amar a nuestros enemigos no es debilidad, sino una de las mayores demostraciones de la fuerza y la gracia de Dios en nosotros. Oración. Señor, este mandamiento es difícil, pero quiero obedecerte. Ayúdame a responder con bondad donde hay odio, a bendecir donde hay maldición y a orar con sinceridad por aquellos que me han herido. Dame la fuerza para reflejar tu amor, incluso cuando es difícil. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero saber de ustedes. ¿Han vivido una situación donde Dios les pidió que amaran a alguien que los había lastimado? ¿Cómo fue el proceso y qué impacto tuvo en su vida? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos aprendamos sobre el poder transformador del amor y el perdón. En nuestra exploración de la palabra, encontramos diferentes formas en las que Dios nos protege y nos guía en medio de las dificultades. Ahora, al adentrarnos en Salmo 138, 7, descubrimos una promesa poderosa que nos asegura que aunque atravesemos momentos de angustia y enfrentemos la furia de nuestros enemigos, Dios extiende su mano para salvarnos. El versículo dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Este pasaje nos da la certeza de que el poder de Dios está activo incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. La angustia es parte de nuestra existencia. Nadie está exento de atravesar pruebas, traiciones o ataques. Pero la clave está en reconocer que no estamos solos en medio del fuego. Dios nos da nueva vida cuando nos sentimos agotados, cuando creemos que ya no podemos más. Su presencia nos restaura y nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa en nuestra vida? Primero, recordando que la angustia no es el final. A veces creemos que los problemas son insuperables, pero Dios siempre tiene la última palabra. Segundo, confiando en que Dios nos protege de aquellos que nos quieren hacer daño. Aunque la furia de nuestros enemigos sea grande, su mano es más poderosa. Y tercero, dependiendo de su diestra para nuestra salvación. La diestra de Dios representa su autoridad y poder absoluto, lo que significa que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de su intervención. Un ejemplo real que ilustra este pasaje es la historia de Gladys Aylward, una misionera británica en China durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, cuando el ejército japonés invadió China, Gladys tuvo que guiar a más de 100 niños huérfanos a través de montañas peligrosas para salvarlos. Durante días caminó con ellos, enfrentando hambre, frío y el temor de ser capturados. En un momento de desesperación, un niño le preguntó: ¿Y ahora qué hacemos? Aylward respondió con fe: Dios extenderá su mano y nos salvará. Finalmente, lograron cruzar a salvo y encontraron refugio. Su historia es un testimonio vivo de que cuando confiamos en Dios en medio de la angustia, su diestra nos sostiene y nos rescata. Fuente, The Small Woman, Alan Burgess, 1957. Este pasaje nos enseña que aunque el enemigo intente oprimirnos, Dios es nuestro libertador. Cuando todo parece perdido, cuando el miedo nos paraliza, su mano se extiende y nos saca de la tormenta. Oración.
Señor. En los momentos de angustia, ayúdame a recordar que tú eres quien me da vida y me renueva. Aunque los enemigos se levanten contra mí, confío en que tu mano me protegerá y que tu diestra me salvará. No quiero vivir en temor, sino en la certeza de que en ti tengo seguridad y victoria. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero escucharlos. ¿Han experimentado momentos en los que sintieron que todo estaba en contra, pero Dios extendió su mano y los rescató? ¿Cómo han visto su poder actuar en medio de la angustia? Compartan su testimonio en los comentarios y juntos fortalezcamos nuestra fe en el Dios que nunca nos abandona. A lo largo de la Escritura, Dios nos ha mostrado que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de su poder obrando en nosotros. Ahora, al llegar a Apocalipsis 12:11, encontramos un pasaje que nos revela cómo vencer al enemigo de manera definitiva. El versículo dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje nos muestra 3 claves para la victoria espiritual. Primero, la sangre del Cordero, es decir, la obra redentora de Jesucristo. No vencemos al enemigo por nuestra propia justicia ni por nuestras acciones, sino porque Cristo ya lo derrotó en la cruz. Su sacrificio nos cubre, nos protege y nos da autoridad sobre toda fuerza del mal. Segundo, la palabra del testimonio, lo que significa que nuestro testimonio tiene poder. Cuando declaramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que debilitamos las mentiras del enemigo. Y tercero, la entrega total a Dios, pues dice que vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto no significa buscar el sufrimiento, sino que su fe era más fuerte que el temor a perderlo todo. ¿Cómo aplicamos esta victoria en nuestra vida? Primero, recordando que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en Cristo. No peleamos nuestras batallas con nuestras propias armas, sino con el poder de su sangre. Segundo, declarando lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando testificamos, le quitamos al enemigo su poder sobre nuestra mente. Y tercero, viviendo con valentía. El enemigo quiere infundir miedo, pero cuando entendemos que ya estamos en victoria, vivimos sin temor. Un caso real que ilustra este pasaje es la historia de María Troncati, una misionera católica en Ecuador que dedicó su vida a ayudar a comunidades indígenas Shuar en la primera mitad del siglo XX. En un entorno hostil, enfrentó la oposición de grupos violentos que rechazaban el Evangelio. En varias ocasiones, estuvo al borde de la muerte, pero en lugar de huir, continuó predicando y sirviendo con amor. Su testimonio y sacrificio lograron que muchas personas conocieran a Cristo. A pesar de las amenazas, nunca renunció a su fe ni dejó de proclamar el Evangelio. Finalmente, fue asesinada en 1969. Pero su legado sigue vivo hasta hoy. Su historia es un ejemplo claro de cómo la sangre de Cristo y el testimonio pueden vencer incluso en las circunstancias más adversas. Fuente: Biografía de María Troncati, Sociedad Salesiana. Es importante aclarar que, aunque María Troncati perdió su vida en la tierra, su victoria en Cristo fue eterna. Apocalipsis 12:11 no se refiere solo a victorias terrenales, sino a la victoria suprema que es la vida eterna con Dios. Muchos creyentes han vencido al enemigo no porque hayan sido librados físicamente de la muerte o del sufrimiento, sino porque ni la muerte pudo quitarles la fe ni destruir su testimonio. Su impacto sigue transformando vidas y su historia demuestra que cuando confiamos en Cristo, incluso lo que parece una derrota se convierte en victoria. Oración. Señor, hoy declaro que mi victoria no depende de mis fuerzas, sino de la sangre de tu Hijo. Ayúdame a vivir con fe y a nunca callar lo que has hecho en mi vida. Que mi testimonio sea un arma contra la oscuridad, y que viva sin temor, sabiendo que en ti ya he vencido. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora los invito a compartir.
¿Han visto cómo su testimonio ha impactado a otros o ha fortalecido su propia fe? ¿Han sentido el poder de Dios en momentos de lucha espiritual? Déjenos su testimonio en los comentarios y juntos celebremos la victoria que tenemos en Cristo. Queridos hermanos, haremos una última oración poderosa para librarnos del enemigo y pidiendo la protección de Dios. Señor Todopoderoso, Rey de justicia y verdad, hoy nos presentamos ante ti reconociendo que en este mundo enfrentamos adversarios. Algunos nos atacan con palabras, otros con acciones, y algunos incluso con engaño y manipulación. Pero tú, oh Dios, eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro refugio en medio de la batalla. En ti encontramos la protección y la victoria sobre todo enemigo que se levante en contra nuestra. Hoy levantamos esta oración, declarando que ninguna estrategia del enemigo prosperará contra nosotros. Porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero y rodeados por tu presencia. Líbranos de los enemigos visibles e invisibles. Hay quienes se levantan contra nosotros con odio, con envidia, con deseos de vernos caer. Padre, desvía sus planes, confunde sus estrategias y frustra sus maquinaciones. Que sus palabras y ataques no tengan efecto sobre nuestras vidas. Y que tú nos guardes en completa paz. Desenmascara a los falsos amigos y a los que buscan dañarnos en secreto. Aquellos que con palabras dulces ocultan intenciones perversas. Aquellos que fingen ser aliados, pero en su corazón hay traición. Danos discernimiento, Señor, para reconocer a quienes no tienen buenas intenciones. Y ayúdanos a mantenernos firmes sin caer en sus trampas. Protégenos de la calumnia y la difamación. Hay quienes intentan destruirnos con mentiras, difundir rumores y dañar nuestra reputación. Pero tu palabra dice que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. No permitas que la injusticia prevalezca. Que la verdad siempre salga a la luz y que seamos vindicados por tu mano poderosa. Líbranos del espíritu de envidia y competencia desleal. A veces, los enemigos no vienen con armas visibles, sino con intenciones ocultas. Envidian lo que tenemos, desean nuestra caída, nos observan con malos ojos. Pero en ti, Señor, encontramos paz. No nos preocuparemos por quienes prosperan con maldad. Porque sabemos que su éxito es temporal y que tú eres quien exalta y quien humilla según tu justicia. Fortalécenos contra el desánimo y el miedo que el enemigo intenta sembrar. Hay ataques que no vienen de personas, sino de pensamientos que nos dicen que no podemos, que no servimos, que estamos solos. En el nombre de Jesús, rompemos toda mentira del enemigo que intente debilitarnos. Nos aferramos a la verdad de que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos sabiduría para no caer en provocaciones ni en la trampa de la venganza. El enemigo intentará hacernos reaccionar con enojo, con impulsividad, con palabras hirientes. Pero hoy declaramos que no responderemos al mal con mal, sino que actuaremos con justicia, con prudencia y con la confianza de que tú eres quien pelea por nosotros. Guárdanos de la opresión espiritual y de los ataques del maligno. Sabemos que el enemigo no solo usa a personas, sino que también busca desgastarnos en lo espiritual, alejarnos de la fe, sembrar duda y temor. Pero hoy nos revestimos de la armadura de Dios, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Con esta armadura, resistiremos todo ataque y permaneceremos firmes. Enséñanos a vencer como tú nos enseñaste. Jesús, cuando estuviste en la cruz, nos diste el ejemplo más grande. No maldijiste a tus enemigos, sino que los perdonaste. Ayúdanos a no guardar rencor, a no envenenar nuestro corazón con odio, sino a caminar en victoria, sabiendo que nuestra recompensa viene de ti y no del mundo.
Señor. Hoy declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que el enemigo huirá por 7 caminos, que nuestra cabeza será levantada y que viviremos bajo tu protección y justicia. No temeremos. Porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos recorrido un camino profundo en la palabra, descubriendo cómo Dios nos protege, nos guía y nos da la victoria sobre los enemigos que intentan dañarnos. A lo largo de este mensaje, hemos aprendido que no estamos solos en la batalla y que nuestra mayor fortaleza no está en la venganza ni en la lucha física, sino en confiar en la justicia divina, actuar con sabiduría y usar las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Cuál de estas enseñanzas les habló más? ¿Han visto la justicia de Dios en sus vidas? ¿Han experimentado cómo Él los ha librado de sus enemigos o los ha fortalecido en la lucha? Compartan sus testimonios en los comentarios para que juntos sigamos creciendo en fe y edificándonos unos a otros. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, apoya este canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir creciendo y a continuar compartiendo mensajes de esperanzas, enseñanzas y sabidurías que pueden impactar la vida de muchas personas. También te animo a compartir este mensaje con alguien que lo necesite, porque quizás hoy alguien necesita esta palabra de dirección y fortaleza. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que el Señor te fortalezca, te guarde y te conceda la victoria en cada batalla. Nos vemos en el próximo mensaje. Y bendiciones.